Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos ya en la fase de curación de la gripe del año, que me llevara el pasado fin de semana a hacer el programa en la casa vacía. He vuelto al estudio, al escenario tradicional de La Respuesta, de más de 30 años, 34 años. Y lamentablemente, al organizar la guía de temas, no puedo remover ni la pandemia ni la guerra. Siguen siendo una azote y otra peligro de extinción. De consiguiente, no hay noticia en el mundo que pueda suplantar el interés de estas. La pandemia, uno se informa por las redes y las informaciones son deprimentes. Pero se está dando un caso en que la ciencia parece que acertó. Se va a prolongar tanto que terminaremos por perder el sentido paranoico colectivo que engendró al principio y nos habituaremos a convivir con ella. Un tiempo que no se le puede poner fin. En medio de variantes y de otras apariciones que inquietan, de virus desconocidos, es decir, la incertidumbre sobre lo que pueden hacer los virus, tanto el que esté en curso como los que puedan venir, es una especie de eje, de un miedo, no tiene otro nombre, de la sociedad. ¿Qué va a pasar cuando termina esto? ¿Cuál es la solución? Tal como se consiguiera con enfermedades terribles, con el polio, con la viruela. Parece que los ataques virales son más difíciles de controlar. El hecho es que nos ha cambiado la vida. Si ustedes revisan sus actividades diarias y las comparan con las de antes del 2019, 2020, se darán cuenta que hay modificaciones en los hábitos, en los quehaceres, tanto propios como de los amigos o de los conocidos, como de la gente que uno tiene que tratar para vivir. Y por desgracia, eso nos ha transformado y ha generado un incremento innegable de la depresión, porque no todo el mundo está en condiciones de manejar esa crisis y defenderse de la misma. Por cierto, al sentarme a grabar estuve leyendo un reportaje muy conmovedor de Navarrete, una joven profesora, creo que directora de una escuela, que había perdido a su esposo hace un año, es lo que creo, va a su tumba y llaman a la familia para decirle que ahí está ella, que está desesperada, llorando, y tiene una foto de él en las manos. Cuando la familia llega, efectivamente, había ingerido veneno, no sé su nombre,
letal, porque al decir de la crónica, los médicos consolaron a la familia en el sentido de decirle, váyanse acostumbrando a que la van a perder, porque ese es un tipo de veneno de efecto retardado, pero muy letal, no se salva. Han salido a relucir algunos de los correos de ella después de la muerte del esposo, inconsolable, deprimida, parece que en su dolor decidió disponer de su vida, pero fue a la tumba a rendirle una especie de homenaje a su esposo muerto, homenaje de amor, de solidaridad. De un modo u otro, la depresión generalizada, en mayor o menor grado que afecta a la sociedad, ha contribuido a los suicidios. No sé si las autoridades están llevando una estadística confiable y precisa, pero por lo que leo a ratos en la prensa y por lo que me entero en las redes, el suicidio está pasando a ser causa de muerte ya significativa. Por eso cuando se dice nos ha cambiado la vida, no se está haciendo un juego de palabras. Es una dolorosa realidad la que estamos viviendo como sociedad. Creo que mover ese tema, postergarlo, relegarlo, olvidarlo, es una locura. Y la respuesta cumple con el deber que asumiera desde el principio de darle preferencia absoluta a sus comentarios. La recomendación de siempre, precaución, cautela, no confiar en que ha desaparecido el mal. Mascarillas, no aglomeraciones, distancia social adecuada para ver de qué modo terminamos de salir de este calvario. La guerra, por su parte, haciendo de las suyas. Ya vimos la semana pasada cómo se llegó a un punto que conmovió al mando mundial de todas las partes. Pienso que su efecto se produjo en Rusia, en Estados Unidos, en Unión Europea, en China, porque amenazó, no insinuó, amenazó una escalada a escala nuclear. Y eso saben los que mandan en el mundo lo que significa. Si escala ahí, va a escalar más, y si escala más, adiós sociedad mundial, adiós clima, adiós cosecha, adiós sequía, adiós inundaciones, el desastre. Una especie de experiencia marciana de despoblación catastrófica del planeta Tierra. Ahora vemos cómo Rusia vuelve a tener el auxilio de un general aliado que siempre la ha protegido. Napoleón, el emperador, dueño del mundo, la invadió. Llegó a las puertas de Moscú, la controló, la dominó, salió hecho trizas su ejército, porque el ejército que vino en favor de Rusia, el gran aliado, fue el invierno.
crudísimo, terrible. Las tropas de Napoleón francesas fueron diezmadas y hubo que retirarse. Hitler se llegó a creer que la guerra sería tan rápida que mandó sus soldados, millones, en ropa de verano, entendiendo que antes de que entrara el invierno ya eso sería ocupado como Unión Soviética. Y efectivamente, cuando pasó por Ucrania recibió beneplácito de la parte oeste de Ucrania y aplauso, y la parte germanófila que ellos no supieron interpretar porque los reprendieron, le dieron duro. Tanto era su desprecio por la Unión Soviética y su población. Llegó el general Invierno, aliado de Unión Soviética, Rusia cabeza, y ya sabemos la historia. Hitler, despavorido, sus ejércitos destrozados en Stalingrado, en Kursk, finalmente vencido, ocupan las tropas soviéticas Berlín, se suicida supuestamente en un sótano, desaparecen sus restos, bueno, se fue el nazismo. Funcionó el general aliado Invierno. Ahora vuelve el general aliado Invierno, pero con otras armas. Vaya usted a saber. El gas. Europa estremecida, perpleja, empavorecida en una parte. ¿Qué va a pasar? Rusia, que había sido previamente cercada por un boicot, que se le impusieron sanciones de parte de Unión Europea. Sobreviene la guerra de Ucrania, la guerra con OTAN, el acercamiento de OTAN, se complican las cosas y Rusia comienza a reaccionar. Ya la Rusia de Putin, la Rusia histórica, no la Unión Soviética. La que yo llamo la Rusia de Santa Elena, por la devoción del nuevo zar Putin por Santa Elena, cristianismo ortodoxo. Y hay un espanto de qué va a pasar a partir de octubre, desde el otoño, cuando comiencen los fríos y no haya gas para el calentamiento, para la preparación, el trabajo de las fábricas. Hay un desastre en curso tremendo, que la Unión Europea está haciendo esfuerzos por superarlo, ¿no? Están tratando de rehabilitar plantas nucleares que habían sido cesadas por el peligro de un derrame nuclear en una falla de uno de los reactores. Incluso Ucrania llegó a ofrecerle ahora los 6 reactores mayores de Europa que están controlados por los rusos militarmente, que fue una comisión de ONU ahora invitada por Rusia a investigar, a ver quién era que estaba tirando proyectiles sobre ese campo tan delicado. Claro, surgió la verdad. Ucrania fue la que, con sus tiros de periferia, rompieron la transmisión de la electricidad, de la energía, y hubo un momento en que el reactor podía estallar. Milagrosamente no se produjo un desastre de grandes proporciones. Pues el señor presidente Zelensky dice, no, le vamos a ofrecer toda la energía a la Unión Europea desde los 6 reactores. Digo yo, sí, venga. ¿Y quién tiene esos 6 reactores, señor presidente? ¿Se le van a ir a quitar militarmente, por la fuerza? Se van a bombardear no los perímetros, sino los propios reactores para matar las tropas que lo ocupan. Por Dios, qué insensatez. Es decir, viene un tipo de alianza ahora con el frío,
que es el que va a agudizar. Alemania, que es la potencia económica, reaccionó a través de su primer ministro con mucha altivez. Pero la población no está en eso, la población está inquieta y pensando que va a llegar el frío, va a matar gente y va a poner a sufrir poblaciones, en lo que se busca la sustitución de la energía. Como se ve, ese es otro campo de noticias, inaplazable, inaplazable. Hay una serie de secuelas que se están viendo llegar. Y uno pensando en pandemia, naturalmente tiene que revisar recuerdos. Cosas de la historia que incluso uno tuvo la oportunidad de ver de cerca por las transmisiones de entonces. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Y yo muchas veces dije, no hay tal guerra fría. Se está librando en otros escenarios. No existe guerra entre las potencias nucleares, pero en Corea están presentes las dos. Rusia metiendo el armamento de apoyo a Corea. Rusia Unión Soviética metiendo armamento de apoyo a Vietnam. El puerto donde se producían los desembarcos de ese armamento era intocable. Es decir, que la guerra estaba. Habían reducido los escenarios. Stalin apoyó al abuelo de este señor que es presidente nieto del líder nacional de Corea. Y le fue el brazo protector, tanto en armamento como en alimentos y apoyo para la Corea del Norte. Vino el armisticio y Estados Unidos sacó Corea del Sur, brillantísima, con una economía superior, inimaginable. Arriba, rigor, ejércitos, proyectiles, dureza, del comunismo. Pero con un líder que tiene desarrollo misilístico, potencia nuclear y bastante desocupada la cabeza o trastornada como para anunciar, como quien se toma un vaso de agua, que está listo para tirar sus bombas y sus proyectiles. ¿Se dan ustedes cuenta de qué estamos hablando? Por eso, repito, esas son realidades, secuelas reales, poderosas de todo ese conflicto. Ni hablar la actitud de China, Taiwán, que Estados Unidos envía un super portaaviones al estrecho de Taiwán, que China realiza maniobras conjuntas de mar, agua, de mar, cielo y tierra, las flotas cruzándose, que Taiwán se reactiva y hace maniobras simultáneas con la de... Pero bueno, es loco que nos estamos poniendo para no advertir esos peligros. No. Una propaganda triunfalista en Occidente. Ucrania va a ganar en unos meses. Rusia será vencida. Todas las insensateces trágicas que han precedido las guerras precedentes, multiplicadas por 100. En un momento en que el liderazgo de Unión Europea es lamentable. Porque en aquellos tiempos existían los De Gaulle, los Churchill. Ahora no. Ahora es una cosa que uno leyendo los azares del
ex primer ministro Johnson de Inglaterra tiene que reírse con su pajón y sus diversiones y sus francachelas. Y ahora fue a Ucrania a proponer y hablar de la victoria, una cosa, y uno, naturalmente, la televisión se encarga mucho de ello, reproducen Winston Churchill en medio de los bombardeos, destruyendo a Londres, aquel discurso memorable: yo no ofrezco otra cosa que no sea trabajo, sangre y lágrimas. Óigame, el heroísmo del mundo, ese pueblo plantado, atajando aquella barbarie que venció a Francia en 15 días. De consiguiente, yo me siento en el deber de darle estos minutos del programa primero a esas dos noticias. Bien, antes de entrar en materia, y casi como una manera de hacerlo, debo dar las gracias a mi distinguido amigo José Miguel Ángel Soto Jiménez, ex ministro de la Defensa, fuera teniente general de las Fuerzas Armadas y ahora presidente de su partido Quinta República. Escribió un libro, El Doctor. Me lo dedicó en forma muy afectuosa y quiero darle las gracias. No lo he comenzado porque tengo en la línea de producción otros libros por terminar, pero está en el tercer vagón está para leerlo. Por lo que vi de los autores de su prefacio, de su introducción, el libro parece que va a ser formidable porque él, para escribirlo, tiene una ventaja, que su abuelo y el presidente Balaguer fueron amigos cuasi hermanos. Es decir, que él desde muy niño tenía información de El Doctor, de los aspectos profundos, si se quiere, misteriosos, indescifrables de esa personalidad que ha pasado a ser con el tiempo una especie de puntal de la historia nuestra. Después de venir de los abismos, del insulto, del desprecio, la vida lo premió, no se sabe si más a él que a la República. Duró un tiempo enorme en el poder, regresó de los primeros 12 años a 10 más, fue el asombro del mundo. Y los presidentes de otras naciones llegaron a reconocer que era algo realmente inimitable. El libro debe de comprarse y leerse, porque aprendiendo de lo que fue ese personaje, el doctor Balaguer, se sabrán muchas cosas que han estado ensombrecidas, que han estado nubladas, veladas de la realidad dominicana. Es decir, ya se podría decir que este libro, no lo he leído, pero tengo la convicción, y lo digo sin temor, de que debe ser excelente en sus relatos y descripciones. Se comienza a escribir de otro modo. Porque hasta hace poco tiempo, en la enciclopedia de Lucifer, figuraba el doctor Balaguer como un adendum, ¿no? Este es Lucifer y tuvo este adendum. Fue crucificado de 1000 maneras, en base a contumelia, insultos,
ataques horribles. Y entonces comienzan a aparecer los méritos. Pero los méritos se van apreciando más en la medida que el tiempo va apagando las pasiones. Y ya el juicio no se nubla. Y vienen nuevas generaciones. Y comienzan a ver las cosas desde otras perspectivas. Esto es un buen trabajo. Y yo aplaudo que mi amigo José Miguel Ángel Soto Jiménez se haya dedicado a escribir sobre ello. Para mí, naturalmente, en el día a día de mi vida pública, en lo que hablo y escribo, en conferencias, en discursos, que han sido copiosos, profusos, cientos de discursos y con decenas de conferencias, parte del debate nacional. Nunca he podido liberarme del recuerdo de Joaquín Balaguer, por razones especiales. A los 30 años de edad, al morir Trujillo, ya yo era diputado hacía 2 meses. Había hablado 2 o 3 minutos con Trujillo en el Club Esperanza de mi pueblo, cuando me invitaran desde la mañana, desde la gobernación, don Lorenzo Brea, que estuviera en el club porque el generalísimo iba y tenía interés de conocerme. Ahí me ofreció la posición de diputado, que medio se la quise rehusar, diciéndole que yo tenía el único inconveniente de mi ejercicio profesional, antes de decirme que era una posición en su gobierno, era la de diputado. Y me respondió, no, es algo que le va a permitir ejercer su profesión. Tengo entendido que ya usted es un abogado notable, de 30 años. Efectivamente, muere Trujillo, ya yo voy en Chaqué, diputado, a su entierro en San Cristóbal, oigo el panegírico del presidente Balaguer. Desde ese panegírico, y veo que en el libro de Soto Jiménez hay en el índice menciones, se podría decir que yo me prendé de Balaguer. Porque hermosísimo, fuerte, difícil, porque era hablando de el horror, pero visto desde la perspectiva de un funcionario, que fuera desde el 30 funcionario de su gobierno. Primero agregado cultural en España, después embajador en Honduras, después en México, después en Colombia, secretario de Estado de Educación, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, vicepresidente y finalmente presidente, en el momento que pronunciaba el discurso. Era difícil, un panegírico dificilísimo para hacer para él, que después escribió su obra, Memorias de un cortesano, interesantísimo. Pero bien, días después, semanas después, me llama al diputado Castillo, el presidente Balaguer, a través de un amigo inolvidable, don Polibio Díaz. Diputado, su excelencia, como le decía don Polibio, lo quiere ver. Voy. Me dice, yo creo que tu medio, San Francisco de Macorís, tu medio social, está muy enardecido. Siempre ha sido así, rebelde. Y creo que tú tienes pendencias profesionales, locales, fruto de tu ejercicio, muy ásperas y difíciles.
lo mejor sería que tú renunciaras a esa diputación. Yo te voy a ofrecer que me ocupes de la Secretaría de Estado de Trabajo, porque además necesito gente que yo pueda confiar en su probidad. Hay reclamaciones insensatas, absurdas, de cientos de miles de trabajadores que fueran de las empresas de Trujillo. La mayoría está prescrita, pero son reclamaciones válidas en el sentido de que humanamente ellos no podían ejercer sus derechos mientras viviera Trujillo. Y eso necesita criterio y condiciones para hacer ese trabajo. Bueno, así se hizo. Quedé yo incorporado al gabinete. Pero me dijo, te voy a hacer subsecretario encargado de la Secretaría, porque necesitamos tener abierta la posibilidad, por si sobreviene un acuerdo político para la Secretaría. Y no me gustaría entonces como removerte. La gran ventaja que tendremos es que el Comité Nacional de Salario lo preside tú. Y lo que yo necesito es el trabajo del Comité Nacional de Salario. Una máquina de poder, un maestro del poder. Efectivamente, vino la reclamación cañera, había que reunirse con el sindicato de Romana, con el sindicato de Jaina, con los trabajadores de Vicini, así como con todos los propietarios del Estado, Vicini. Una experiencia inolvidable que parece que mi hijo Pelegrín tiene mucho interés en difundirla. Ya está recopilando artículos de entonces, discursos de entonces, para ver de qué modo los edita. Lo cierto es que eso me trajo un contacto vivencial muy cercano al presidente Balaguer. Sobrevino noviembre, el levantamiento de Rafael Rodríguez Echavarría. Rafael Rodríguez Echavarría tenía de segundo jefe Alfredo Inver MacGregor. Yo, gran amigo, muy amigo, compadre de su hermano Antonio, que fuera un alto funcionario del Banco Popular, que en ese momento lo era del Banco de Reserva. Amigo de don Pedro, su padre, que era diputado. Tenía una relación ya haciéndose entre el general Echavarría y sobre todo su hermano Chaguito, que era un oficial importantísimo, que pasó a ser después jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Viene el levantamiento, ya lo he contado. El levantamiento se produjo cuando la base de Santiago se levanta con sus aviones y el general Echavarría, que tenía coraje sobrado, hace la proclamación de que los Trujillos tenían que abandonar el país, lo que llamaban los residuos del Trujillato. Sus hermanos, generales poderosísimos, sobre todo negros. Yo he contado tanto eso que ahora me siento mal cuando lo estoy repitiendo, pero lo debo de hacer, porque ahora con el 1 de septiembre se celebró la fecha de su nacimiento. De 1906 nació ese hombre en Navarrete. Los que han hecho los homenajes de recordación, en su mayoría son hijos de amigos que fuéramos compañeros desde entonces en el balaguerismo. Y me alegró mucho ver que continuaba la tradición del seguimiento de los hijos por lo que sus padres lucharon y creyeron. Oye, cuántos episodios.
Yo tenía la ventaja de que subía con el general Echavarría después del 19 a comer diariamente con el presidente Balaguer. Lo oía, lo veía, la forma en que manejó la situación. Llena estaba la base de dirigentes cívicos importantes porque ellos entendían que Echavarría le iba a dar el golpe, no solo a los Trujillo, sino a Balaguer. Entonces, todos los dirigentes importantes de Santiago cívicos, de un lado, y la familia Echavarría de otro, fundamentalmente. Ahí estaba yo. Rafael optó por apoyar al gobierno del doctor Balaguer. ¡Ay Dios! ¿Para qué fue eso? De héroe inmarcesible pasó a ser el bandido mayor, porque el encono de la gente que esperaba que quitaran a Balaguer para ponerlos a ellos no se hizo esperar. Dios mío, y esa lucha y la formación de ese Consejo de Estado, Balaguer dirigiendo la transición. Yo he dicho que de las obras de Balaguer no son sus presas, que son 10, que la gente no las conoce porque no las han difundido, no ha tenido el marketing que ahora es tan abundante. Esos lagos en las montañas, costosísimos, hechos con recursos propios para contener los ríos, represarlos, utilizar su energía, el acueducto de los pueblos, el de Santo Domingo, obras que no se ven, pero que son vitales, esenciales de la República. Yo que oí a ese hombre con esa tenacidad, esa serenidad para manejar aquellos disturbios terribles. Ese 16 de enero, qué horror, del 62. Se había aprobado el Consejo de Estado. Lo presidiría Joaquín Balaguer hasta el 27 de febrero. El licenciado Rafael Bonelli, que había sido rector de la Universidad de Santo Domingo cuando yo estudiaba y funcionario importante del régimen, era el que iba a sustituir al doctor Balaguer. Pero parece que la intriga y las pasiones y las diabluras manejaron el no se puede quedar hasta el 27 de febrero, no puede ir por sus pies a la casa porque después vuelve. Vamos a sacarlo arrojado. Y se inventaron una marcha de las antorchas. Iban a incendiar el país, esas antorchas de la marcha. Y sobrevino la tragedia del Parque Independencia. 4 muertos, tanque de guerra de por medio. Bueno, asilo para Balaguer por la anunciatura, asilo para el general, prisión para el general Echavarría y asilo y destierro después. Bueno, llegaron sus enemigos. La República tuvo una experiencia democrática magnífica. Vinieron las elecciones, la ganó Juan Bosch. ¡Ay Dios! El mismo Juan Bosch que cuando le derrocan 7 meses después, escribe Crisis de la Democracia de América en República Dominicana. Y entre las cosas que dice de Balaguer, se entiende que era un visionario Juan Bosch. Dijo que el único que tenía condiciones del régimen para poder volver a ser alguna figura importante de poder era Balaguer, que era de extracción humilde, su papá era un comerciante menor de tabaco, cosas de estas, daba sus explicaciones. Diciéndolo en Puerto Rico mientras escribía del Balaguer exiliado en Nueva York, en el tope del descrédito, de la execración de la historia. Era un vómito. Viene la revolución, el triunvirato, desgraciadamente, aquella experiencia tan trágica, es derrocado por una revolución, un levantamiento del ejército, las Fuerzas Armadas,
viene la intervención extranjera. Bueno, Balaguer en Nueva York. Si hubiese estado aquí, si don Juan, porque don Juan era todo corazón, que era amigo de Augusto Lora, que era el vicepresidente de Balaguer, porque ambos habían estado presos en Nigua. Augusto Lora va a ir a pedirle a don Juan, por favor, que le entregara el pasaporte a Balaguer, que no lo tenía, que estaba en un hotel allá como un paria sin pasaporte. Don Juan dice que sí, que cómo no. Da las instrucciones, comenzaron a maniobrar, maniobrar. El hecho es que no le dieron ni siquiera el pasaporte. Y aquel desde allá, si hubiera venido aquí, ese levantamiento hubiese sido de otro modo, no hubiera habido golpe de Estado, no se hubiera presentado, porque la preservación de la democracia que significaba su presencia en el país, su ascendencia en las fuerzas conservadoras, en las áreas militares tradicionales, no se iban a prestar para un golpe de Estado. Él no lo hubiera permitido. Porque incluso lo dieron sus enemigos, sus persecutores. Miren qué crucial el papel de ese hombre. Yo he dicho muchas veces que no son esas presas sus grandes obras, ni las obras físicas que hizo fueron infinitas, viviendas, ni siquiera su programa social agrario, que produjo una transformación tan elevada que el 53% de la producción arrocera llegó a ser obra de la reforma agraria, de los reformados, de los parceleros. No, la gran obra de él es intangible, las dos transiciones. La del 62, y después que esa revolución y esa ocupación extranjera y todo ese desastre vino, otra transición. Héctor García Godoy, lamentablemente fallecido, llega. Y ahí viene un proceso traumático, terrible, ocupada la República militarmente. Don Juan se da cuenta que él tiene que salir. Deja su participación en las elecciones, las pierde. Se decía, ¿y de dónde saca Balaguer esos votos? Balaguer es un esputo. Balaguer es un... No. Era el voto de la masa silenciosa, del campesinado. ¿Cuándo se probó esto? Años después. Cuando volvió al poder en el 86, ciego, sin recursos, y ganó en el 86 sus elecciones. Yo le llegué a decir a don Rafael Herrera, que en paz descanse, director del Listín, ¿te ve, don Rafael? El hombre que usted me dijo que no tenía pueblo y que su causa era una causa perdida, que no asumiera su defensa en el 78, en las impugnaciones electorales, volvió al poder, ciego, sin cuartel. Y don Rafael generosamente, que había sido su amigo siempre, me dijo, sí, tú tienes razón. La mayoría silenciosa, más el campesinado, era su fuerza. A mí me consta incluso, y lo he contado otras veces, cuando hace las elecciones últimas del gran desastre, ese 16 de mayo, que yo estuve acompañado de los generales Nivar Reija y Bochán Javier a medianoche en su casa, a mi instancia, porque había llegado allá a la Secretaría el ímpetu de un oficial fuerte, no se puede entregar, y se entendía que era un mensaje de la casa. Y yo le decía al general Bochán, vamos a verlo, que lo diga él. Y el general Guaro Estrella, Dios lo tenga en gloria,
que lo habían llamado para otras cosas, pregunta por mí. Y yo voy, Guaro, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Era una amistad que venía de los abuelos. Peleaban juntos los abuelos, del cacerismo. Pincho, ¿qué está pasando? Bueno, aquí hay un golpe de Estado. Tumbaron la transmisión y creo que el presidente de la Junta se asiló en la embajada. ¿Tú has hablado con el presidente Balaguer? No. Ve a verlo. Ve a verlo. La experiencia. Él estaba ya enfermo. Incluso Balaguer lo respetaba tanto que lo dejó. Y le mandó un oficial clave de la República, el coronel Lachapelle, que después fue de los héroes fundamentales de la Revolución. A mí me dijo Guaro que lo iba a visitar siempre cuando estaba enfermo. Este muchacho ha hecho el trabajo. Yo estoy inválido. Pero Balaguer insiste en que yo permanezca en esto. Óigame, todos esos recuerdos revolotean en mi mente. Vivenciales. Que no me lo dijo fulano, no, vivido por mí. Esa noche con su bata color vino se levanta un tanto despeinado y dice, Pincho, ¿y qué está pasando? Bueno, presidente, hay un golpe de Estado. Primera pregunta, ¿y el campo cómo votó? No, parece que estamos perdiendo en todas partes. ¿Qué ha dicho Monseñor O'Reilly, el obispo norteamericano de San Juan? Que yo sepa, eso no puede ser, eso es antihistórico. Los dos generales atrás. Cuando regresábamos a la Secretaría de Estado, le dije yo a los dos, ¿ustedes oyeron? Cuando me agarra por el brazo y me dice, trata de mantener eso en el cauce democrático y sobre todo agregó, y cuídate. Todos esos recuerdos, repito, al oír y ver ahora al balaguerismo, recordar y reverenciar la memoria de ese hombre clave de la República, me han hervido en el espíritu. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo hacer una respuesta en un 1 de septiembre y no hablar de Balaguer? Que no tendría necesidad porque no hay artículo donde yo no lo mencione. La misma pregunta de la semana pasada tiene el episodio de él cuando le vinieron a pedir que no, que Estados Unidos estaba inconforme porque le estaban violando el boicot, el bloqueo a Haití, cuando el presidente Clinton quería imponer a Aristide y disolver el ejército. Y él le dice al delegado del Departamento de Estado, no, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones mías de no evitar ese tráfico, porque eso lo que podría crear es una desgracia poblacional mayor. Yo no puedo, el gobierno no puede participar aumentando las necesidades de ese pueblo. Y lo que surja ya de esa presión nos va a perjudicar a nosotros aquí. Yo le dediqué la pregunta pasada al presidente Abinader, diciéndole, léase ese episodio, busque eso, para que usted vea lo que le están haciendo ahora con las bandas organizadas. Los asesinos que armaron con armas de última generación para destruir el orden constitucional de Haití, destruir todo, hostilizar la población y obligarla a salir para acá. Porque la solución tiene que ser en base a nuestra soberanía, nuestra independencia por perder. Porque ONU tiene el encargo de las potencias de canalizar la destrucción de esos dos estados inverosímiles de la isla de Santo Domingo y buscar una solución de fusión. Y aquí aparecen voces tan irresponsables, tan penosamente lamentables. Y dije, no, si estamos bien, tenemos una presencia haitiana muy amable. Oiga, Dios mío, lo que está llegando.
todo el daño a la cultura, todo el daño a los hábitos, el pudor público, ahí vi en Netflix, relaciones sexuales desnudos, en plena calle, en presencia de todo el mundo. ¿Y qué es esto? Están destruyendo nuestro país. Al presidente Abinader le dije, mire, si este pueblo llega a convencerse de que usted no está tan determinado como lo hizo en las cartas a los jefes de Estado, cuando inició el muro, cuando la actitud que asumimos en Los Ángeles, el catarro me hizo un recordatorio al final. Si este pueblo llega a entender que usted lo ha estado engañando, su suerte sería terrible. No abandone el discurso nacional. Ahóndelo a lecciones o ministros y colaboradores supuestos que andan ahí con un discurso antinacional, contrario totalmente a las prédicas que usted ha dado, que tanto favor le ha generado en la población, la defensa del interés nacional. Es decir, que quería hacer estas rememoraciones del doctor Balaguer. Claro está, hablar de ese hombre necesitaría un seminario, porque yo solo estoy contando así, a vuelo de pájaro, lo que viví. Pero me imagino que en el libro de Soto Jiménez voy a encontrar muchas de esas cosas y me atreveré a decirle, escríbase una segunda edición sobre estas otras cosas. Ese es un personaje, fue un personaje clave para la República. Y hay que en realidad admitir, haciendo un ejercicio mental, que si aquellos trances de aquella transición tremenda de Trujillo y su violencia criminal, sus fuerzas armadas endurecidas hacia la democracia, no hubiese tenido ese eje que lo imaginó todo, que lo intentó todo, incluyendo el Consejo de Estado. Nadie sabe dónde hubiésemos ido a parar en el desorden y la anarquía. Quizás hubiésemos desaparecido ya, como una tribu más en la isla de Santo Domingo. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, claro, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, nuestra emisión central, y Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche domingo, en la mañana 7 de lunes, 8 de la noche. Y una cantidad apreciable de canales amigos del interior que tengo la necesidad de organizar su mención, que hacen la reproducción del programa amablemente. Muchas gracias. Estamos en YouTube a partir de las 12 del mediodía. Muchas gracias y hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere.